ver, imaginemos por un momento la siguiente escena. Nos vamos al año 1970. Vale, me sitúo. Pues resulta que un cohete militar estadounidense de altísima tecnología, el misil Athena, despega desde una base en Utah. Llevan, más de 140 lanzamientos perfectos, sin un solo error. Una tasa de éxito brutal, claro. Exacto. Pero esta vez algo falla de una manera, incomprensible. El misil no cae cerca de la base, sino que se desvía bruscamente unos 23 grados de su trayectoria original y vuela 600 kilómetros más allá de su objetivo previsto. Ostras, 600 kilómetros no es un fallo de cálculo pequeño, ¿eh? Para nada. ¿Y sabes dónde acaba estrellándose? En un rincón desolado del desierto mexicano. Y aquí, fíjate, es donde la historia pasa de ser un simple accidente a un misterio monumental. Ajá. Porque la reacción del gobierno no fue precisamente normal, ¿verdad? Que va, que va. O sea, no envían a un grupito de 4 personas en un jeep a buscarlo. Montan una operación militar a una escala que es faraónica. Construyen una vía de tren entera en medio de la nada. Madre mía. Sí, llevan bulldozers, palas mecánicas, levantan campamentos enormes para semanas de trabajo intensivo. Y a ver, ¿cuál es la versión oficial para justificar semejante despliegue? Aquí viene lo bueno. Pues que necesitaban recuperar, atención, 2 diminutas esferas de cobalto 57. Claro, lo cual, desde un punto de vista logístico y puramente militar, levanta una cantidad inmensa de sospechas. Totalmente. O sea, la desproporción entre el objeto supuestamente perdido y ese esfuerzo titánico para recuperarlo, y encima en suelo extranjero, es flagrante. Y te diré que este incidente es solo la punta del iceberg de lo que vamos a analizar hoy. Exacto. Así que bienvenidos y bienvenidas a una nueva inmersión profunda. Hoy vamos a viajar precisamente al corazón de ese lugar donde cayó el misil. Hablamos de la famosa zona del silencio. Eso es, en el vértice de Trino. Justo ahí, donde convergen Chihuahua, Durango y Coahuila, en México. Pero que nadie se equivoque, no vamos a hacer el típico repaso de misterios sin resolver o de ovnis. No, hoy traemos algo mucho más estructurado. Sí, tenemos sobre la mesa un documento verdaderamente fascinante, que proviene del podcast Campo Activo. Es un trabajo creado por la investigadora y psicóloga Susana R.S. Y su propuesta es, abordar este enigma geográfico a través de una lente muy, muy usual. Una mezcla curiosa, sí. Muy curiosa. Combina física cuántica, psicología profunda y la lectura de lo que ella denomina campos unificados. Y creo que aquí, antes de dar un paso más, es el momento perfecto para establecer las reglas del juego de nuestro análisis de hoy. Me parece estupendo. Adelante. A ver, al desgranar este material, nuestra intención no es emitir un veredicto científico sobre si existen o no los fenómenos paranormales. Tampoco queremos desmentir el misticismo, que es indudable que envuelve este desierto. Claro, no estamos aquí para hacer de jueces. Exacto. Nuestro objetivo es presentar los hechos que se describen y la metodología de la autora con total objetividad. Queremos entender la arquitectura interna de su sistema de creencias. Es decir, queremos explorar cómo este texto intenta dar una estructura lógica a eventos que la ciencia convencional hasta hoy pues no ha podido englobar en una sola teoría. No dictamos qué es verdad y qué es ficción. Solo analizamos la narrativa. Me parece una aclaración fundamental para quien nos escucha. Así que la propuesta de hoy es, aparcar el escepticismo inicial por un ratito y dejarse llevar por este marco teórico. Totalmente de acuerdo. Porque, para entender por qué alguien necesita inventar una teoría nueva, primero hay que entender hasta qué punto la realidad física de ese lugar parece estar, rota. Si volvemos a la geografía, hablamos de un territorio situado exactamente sobre el paralelo 27. Y fíjate que ese detalle topográfico no es menor, ¿eh? Ya. Si trazamos una línea imaginaria a lo largo del globo siguiendo ese paralelo 27, nos encontramos con que atraviesa otros 2 puntos geográficos que históricamente siempre se han asociado a anomalías electromagnéticas y desapariciones. El Triángulo de las Bermudas, supongo. Ese es uno en el Atlántico, y el otro es el Triángulo del Dragón en el Pacífico, cerca de Japón. O sea, es un dato empírico que sirve como catalizador para toda la investigación de la fuente. ¡Ostras! Es como si ese paralelo fuera, un cinturón de píxeles muertos en la pantalla de nuestro planeta. Me gusta mucho esa analogía, sí. Y en el caso de la zona del silencio, estos fallos del sistema llevan casi un siglo documentados. Por ejemplo, ya en 1934, el piloto Francisco Sarabia
tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia allí y fue a vida o muerte. Y no por un fallo mecánico típico. ¿Qué va? No fue el motor, fue porque de repente sus dos brújulas empezaron a girar sobre sí mismas a toda velocidad, como si se hubieran vuelto completamente locas. Y la radio del avión murió, un apagón absoluto. Uf, Si damos un salto enorme en el tiempo, hasta 2023, la fuente recoge testimonios loquísimos, como el de un hombre llamado Cristian. ah, sí, el caso del disco de luz. Ese. En plena noche, este testigo ve un disco de luz sólida girando a ras de suelo en el desierto. Saca su linterna, ilumina el disco para ver qué es, y en el instante exacto en que la luz de su linterna toca el objeto, el disco se apaga por completo. Y es precisamente esa tensión constante la que justifica el trabajo de esta investigadora. O sea, tenemos eventos físicos innegables, ¿no? Las radios enmudecen, los relojes se paran, las brújulas giran sin sentido. Y gobiernos moviendo trenes por el desierto, no nos olvidemos de eso. Exacto. Pero por otro lado, la ciencia convencional se queda corta. Solo puede ponerles la etiqueta de anomalías magnéticas y ya está, sin ofrecer un porqué unificado. Claro, les falta la foto completa. Y esta disonancia es lo que lleva a la autora a plantearse algo muy interesante. Si las herramientas de medición convencionales colapsan en este lugar, pues a lo mejor el problema no es el desierto. A lo mejor el problema son nuestras herramientas y el paradigma desde el que estamos mirando. Totalmente. A ver, si tienes un termómetro roto, no te puedes quejar de que no te dice la temperatura. Eso es. Y aquí es donde la investigadora introduce su método. Ella lo llama el sistema 108 frecuencias del alma. Y claro, yo aquí tengo que ser sincera. A ver. Cuando leo un documento con la palabra alma y frecuencias y lo intentan aplicar a la geología, a mí el cerebro me hace saltar todas las alarmas de esoterismo barato. Ya. Es una reacción muy natural, te entiendo perfectamente. Pero luego ves que la autora ancla todo esto en conceptos sorprendentemente densos, muy académicos. Sí, para entender su método tenemos que alejar la palabra alma de la religión, que es lo primero que pensamos, y acercarla a la psicología y la física. Ella basa su sistema de lectura en dos pilares teóricos muy potentes. Ajá, cuéntame. El primero viene de la física cuántica. Es el concepto de orden implicado postulado por el físico David Bohm. Vale, vamos a detenernos ahí un segundo. Porque orden implicado suena fenomenal para quedar bien en una cena, pero ¿qué significa realmente en la práctica? A ver, imaginemos un bosque. Vale, lo tengo. A simple vista tú ves árboles individuales, ¿verdad? Separados por metros de distancia, cada uno creciendo por su cuenta. Esa es la realidad que percibimos, lo que Bohm llamaría el orden explicado o desplegado. Lo que se ve a simple vista, vamos. Exacto. Pero si escarbamos en la Tierra, descubrimos una inmensa red de micelio, un hongo subterráneo gigante que conecta las raíces de todos esos árboles. Les permite compartir nutrientes, información, alertas. ¡Ostras! ¡Claro! Ese micelio oculto, donde todo forma parte de un tejido indivisible, sería el orden implicado. Bohm sugería que el universo funciona así. Debajo de los objetos fragmentados que nosotros vemos, hay una totalidad ininterrumpida. ¡Qué buena imagen, de verdad! Vale, entonces tenemos ese micelio cuántico de Bohm, por un lado. ¿Y cuál es el segundo pilar de la investigadora? El segundo es un clásico, el concepto del inconsciente colectivo del célebre psicólogo suizo Carl Jung. Ah, Jung, palabras mayores. Sí. Él proponía que los seres humanos compartimos una especie de base de datos mental profunda, heredada y universal. Está llena de arquetipos y memorias primordiales. Y accedemos a ella sin darnos cuenta, ¿no? A través de los sueños o los mitos. Exactamente. Pues lo que hace la investigadora Susana R.S. es unificar ambas teorías y aplicarlas atención al terreno físico. O sea, coge la base de datos mental de Jung y la red cuántica de Bohm y básicamente dice que el planeta Tierra no es solo una bola gigante de minerales flotando por ahí. Eso es. Dice que es un sistema vivo que tiene su propio inconsciente y su propia memoria procesando datos continuamente. Lo has resumido a la perfección. Invita a un cambio de paradigma total. Ya no se trata de ir al desierto con un aparato a medir el magnetismo de una roca. Se trata de comunicarse con el territorio como si fuera una entidad que está procesando información a gran escala. Uf, me encanta. Y su método busca precisamente leer en los entresijos de la realidad para captar ese proceso invisible. O sea, es como cuando se te congela el ordenador en casa. La mayoría nos quedamos mirando la pantalla bloqueada y, no sé, empezamos a porrear el teclado por pura frustración. Sí, o a reiniciar a lo bruto.
Claro, pues lo que propone esta fuente no es mirar la pantalla congelada, que en esta analogía serían las brújulas rotas o los avistamientos raros. Ajá. Lo que propone es abrir la consola de comandos del sistema operativo, entrar en el código fuente de la Tierra y leer qué proceso oculto en segundo plano está consumiendo todos los recursos y causando ese cuelgue temporal. Es una analogía magnífica, de verdad. Y cuando la investigadora aplica este código fuente, este sistema de diagnóstico de 108 frecuencias empieza a recibir respuestas muy claras sobre lo que está ocurriendo a nivel profundo en la zona del silencio. Y supongo que la respuesta no es que el sitio esté maldito, ¿no? No, para nada. De hecho, el primer diagnóstico que extrae, la frecuencia 1, nos dice que la física ordinaria allí simplemente ha entrado en lo que ella llama un estado de suspensión transitoria. Suspensión, o sea, no destrucción. Exacto. Las leyes físicas no se rompen. La gravedad sigue existiendo, evidentemente, pero el electromagnetismo que usamos los humanos para nuestros radares y radios simplemente se pausa. Se pone en stand-by. Y además, esto está cambiando activamente. La fuente advierte que esa transición es dinámica. Lo que causó el accidente del piloto en el año 34 no tiene la misma intensidad ni el mismo propósito que lo que vio Christian en 2023. Ya veo. Pero claro, eso nos lleva a preguntarnos por qué el sistema entra en suspensión. O sea, ¿por qué la Tierra decide apagar nuestras radios de repente? Pues el diagnóstico del texto, la frecuencia 2, es fascinante. Lo hace para anular nuestro ruido. Nuestro ruido. Sí, la autora sostiene que el planeta necesita exponer y procesar su propia información interna, lo que ella denomina la verdad absoluta. Y para poder hacerlo de manera pura, necesita suprimir la aplastante contaminación electromagnética que generamos nosotros en parar. Ah, amigo. O sea, en cierto modo, no es que el desierto esté atacando a nuestra tecnología. No, no es un ataque. Es que la Tierra se está poniendo a sí misma en modo avión para poder instalar una actualización de software importante sin que nosotros la interrumpamos. Modo avión forzoso, tal cual. Qué bueno. Pero claro, a ver, aquí entra un elemento del texto que a mí, personalmente, me resulta muy difícil de tragar. Y voy a hacer un poco de abogada del diablo. Adelante, dispara. El diagnóstico, en la frecuencia 3, habla de una función de control afectivo, de una intención de cuidado latente en la zona. Sí, eso menciona. Y los testimonios son de película. Hablan de luces a ras de suelo que te guían cuando estás perdido en la noche, o de figuras, y cito textualmente, seres de más de 2 metros con impermeables amarillos. Ah, los famosos seres de los impermeables. Sí, que supuestamente aparecen, dirigen a los excursionistas desorientados hacia un lugar seguro, no dicen ni una sola palabra y luego se esfuman. Y mi problema con esto es que resulta sumamente paradójico. ¿En qué sentido? Pues que un desierto que literalmente fríe los circuitos de tu coche, te deja incomunicado en medio de la nada y te desorienta, luego se ha descrito como un entorno que te cuida. Ya, es un contraste fuerte. Es como un anfitrión que te invita a su casa, te encierra en el sótano a oscuras, arranca los cables de la luz, pero te deja una pequeña linterna encendida para que no te tropieces y te dice: oye, mira qué bien te cuido. ¿Cómo justifican en el texto este contraste tan bestia? A ver, es una contradicción muy aguda, y es normalísima esa reacción inicial de rechazo. Pero el marco teórico de la autora tiene un mecanismo para explicarlo. Se basa en lo que ella llama potencial puro. Vale. Piensa en ello desde la perspectiva del ecosistema en sí, no desde el ego humano. El peligro real en la zona del silencio no nace de una intencionalidad maliciosa del desierto. El desierto solo está operando en su frecuencia de procesamiento masivo, a lo suyo. Vale, el desierto está a sus cosas. Exacto. El peligro nace de nuestra extrema fragilidad y de nuestra total dependencia de la tecnología electromagnética para sobrevivir. Cuando entramos allí con nuestros coches y nuestros GPS, Somos nosotros los que introducimos una vulnerabilidad en un entorno de altísima energía. precisamente. Por tanto, esas apariciones o esas luces guía no se interpretan como ángeles de la guarda tradicionales o espíritus benevolentes. Entonces, ¿qué son? El ecosistema detecta una anomalía frágil, un humano que está a punto de morir porque su tecnología ha colapsado, y genera una corrección del sistema. Produce una guía temporal, digamos, para expulsar al elemento frágil y mantener el equilibrio del entorno. ¡Ostras! Es una corrección compasiva, sí, pero profundamente mecánica. El territorio te echa una mano para sacarte de allí, básicamente porque no pertenece a esa densidad de procesamiento. Vale, entiendo el mecanismo ahora. Es como el sistema depurándose a sí mismo. Pero claro,
esto me plantea una duda gigantesca. A ver. Si aceptamos esta premisa de que el territorio es este enorme servidor que está procesando información en modo avión y que expulsa a los humanos o apaga su tecnología para evitar interferencias, ¿qué información está procesando exactamente? Esa es la gran pregunta. Porque la autora usa otro término que me suena muy críptico en la frecuencia 4. Manifestación informacional en estado bloqueado. Y aquí sí que necesito que aterricemos un poco el concepto. Físicamente, en ese Secarral de México, ¿a qué se refiere? Pues mira, esa es la clave de toda la investigación. La autora argumenta que la información del planeta no es una cosa etérea o datos flotando en otra dimensión invisible. Se manifiesta físicamente en la geología y la biología del lugar. Biología te refieres a animales. Sí, sí. El texto nos da ejemplos biológicos que son asombrosos. Habla de especies de tortugas terrestres endémicas. Tortugas que habitan en esas dunas abrasadoras, pero cuya biología y comportamiento contienen lo que ella define como memoria marina. Eso es alucinante. Fíjate. Tortugas en un desierto que se comportan a nivel evolutivo como si estuvieran nadando en el océano. Increíble. Y también menciona botánica que no crece en absolutamente ningún otro lugar del mundo, y un patrón de caída de meteoritos que estadísticamente es imposible de atribuir al simple azar. Claro. Es como si el desierto llevara millones de años imprimiendo su memoria en los caparazones de las tortugas y en las rocas que atrae del espacio. Exacto. El territorio es, literalmente, el disco duro. Y el gran problema, lo que la autora llama el estado bloqueado, no es que la Tierra oculte sus secretos bajo llave en una cueva. Ah, ¿no? No. El bloqueo está enteramente en la mente humana. Y aquí el análisis de Susana R.S. se vuelve una crítica muy afilada a nuestro comportamiento como especie. Sí, a la actitud extractivista que tenemos, ¿verdad? El texto cuenta que hace millones de años toda esa zona era el fondo de un océano gigantesco, el mar de Tetis. Eso explica la memoria marina latente, claro. Claro, pero ¿qué hacen los turistas o incluso algunos investigadores cuando van allí hoy en día? Ven un fósil marino precioso en pleno desierto, dicen, ¡uy, qué curioso! Lo arrancan del suelo, se lo meten en la mochila y se lo llevan a su casa para ponerlo de pisapapeles o venderlo. Lo cual, bajo el prisma de esta investigación, es una tragedia de proporciones inmensas. Totalmente. Porque esos turistas no se están llevando una simple piedra bonita de recuerdo. Están arrancando nodos de información de un registro electromagnético milenario. Me duele solo de pensarlo. Es que la Tierra tiene su historia escrita en ese suelo. Documenta antiguas transiciones planetarias, cambios climáticos y magnéticos masivos. Y nosotros llegamos y, por puro capricho, estamos quemando la biblioteca antes siquiera de haber aprendido el idioma en el que están escritos los libros. Esa es la metáfora perfecta. El bloqueo informativo no es un misterio cuántico, es nuestra propia arrogancia al creer que la naturaleza es solo un decorado para nuestro entretenimiento. Es brutal, la verdad. Destruimos el disco duro para hacernos un colgante. Y hay un punto aún más vertiginoso en todo esto de la información del terreno. Sí, la frecuencia 5, la esperanza en estado latente. Exacto. La autora sugiere que ese suelo no solo actúa como un archivo geológico del pasado, lo del mar de Tetis y demás, afirma que la información latente allí custodia datos sobre una transición planetaria futura. Ostras, esos son palabras mayores. Sí. Es como si el planeta hubiera dejado un código fuente en pausa, en la arena, esperando al receptor adecuado para cuando llegue el momento de desencriptarlo en el futuro. Pero eso nos lleva, inevitablemente, a la gran pregunta final de todo este proceso. ¿Quién es ese receptor adecuado? O mejor dicho, ¿cuál es la herramienta que necesitamos para decodificar todo esto? Claro, porque hasta ahora... Claro, hemos hablado de misiles desviados, de física cuántica, de psicólogos suizos, de mares antiguos. Parece todo un ejercicio puramente intelectual y geológico. Sin embargo, el último hallazgo del método, la frecuencia 6, cambia por completo el enfoque. Lo dirige hacia el presente más inmediato, ¿no? Hacia nosotros. Hacia el cuerpo de las personas, sí. La autora lo llama el sol físico en estado claro. Y aquí ya no hablamos de científicos. Relata casos de personas de lo más normales. Marta, Ernesto, Josefina, Rubén. Gente que no iba buscando misterios. Gente que no fue allí a investigar absolutamente nada. Entraron en la zona del silencio, estuvieron expuestos a esa atmósfera donde nada electrónico funciona y salieron experimentando un cambio tangible. Pero no una iluminación mística rollo película, ¿verdad? No,
no. Un cambio físico en su propio sistema nervioso. Aseguran haber recibido una inyección de energía, una, en sus palabras, frecuencia de vitalidad. Qué fuerte. Y supongo que ahí es donde radica la clave de todo. Ahí el texto revela su tesis definitiva sobre por qué no entendemos este territorio. La barrera no es la complejidad de los campos magnéticos ni el misterio de los ovnis. La barrera es el estado de alteración permanente en el que llega el ser humano actual. Estamos pasadísimos de revoluciones siempre. Claro, el sistema nervioso de estos visitantes concretos, al verse privado de golpe de los estímulos tecnológicos habituales que llevamos en el bolsillo, entró en un estado de reposo profundo. Se reiniciaron ellos. Y en ese reposo, el cuerpo humano, a nivel biológico, se convirtió en la antena adecuada para recibir la información del lugar. La investigadora lo resume en una frase lapidaria, que para mí vertebra toda su obra. El silencio no es el obstáculo, es la condición. Buf, el silencio no es el obstáculo, es la condición. De verdad que me pone los pelos de punta. Es potentísima. Es que creo que es el mensaje más aplicable a cualquier persona que nos escuche hoy en su casa o en el coche. Porque, a ver, seamos realistas. El 99% de nosotros jamás en la vida va a coger un avión, alquilar un todoterreno y plantarse en el paralelo 27 a ver si se le para el reloj. Seguramente no, claro. Pero la metáfora es demoledora. Vivimos en una sociedad que premia el ruido constantemente. Estamos en un estado de sobrecarga sensorial crónica, lo que la autora llama tan acertadamente el ruido humano. El ruido humano, sí. Y llegamos a los sitios, ya sea un desierto magnético supermístico o simplemente a tomarnos un café y tener una conversación con un amigo buscando el estímulo fuera. Buscamos el fuego artificial, la anomalía, la notificación del móvil. Y nos perdemos lo importante. Somos incapaces de registrar lo que está ocurriendo a un nivel sutil porque nuestro propio sistema nervioso está colapsado por el estrés. Es una reflexión muy acertada. Si adoptamos el paradigma que propone el texto, el mensaje trasciende por completo la geografía mexicana. Nos está diciendo que, sea lo que sea que intentes comprender, la naturaleza, un problema complejo en tu oficina o tu propio estado emocional, no puedes descargar información nueva si tu procesador interno está al 100% de capacidad lidiando con ruido irrelevante. Imposible. El sistema da error. Bajar las revoluciones y silenciar nuestro sistema nervioso es el único requisito real para dejar de estar bloqueados frente al mundo. ¡Qué maravilla! Menudo viaje nos ha propuesto esta investigación hoy. Y bueno, si recapitulamos todo lo que hemos puesto sobre la mesa, creo que tenemos para reflexionar largo y tendido. Desde luego que sí. Logística disparatada para recuperar 2 bolitas de cobalto en el 70. Un lugar donde las brújulas enloquecen. Los hechos empíricos. Eso es. Y a partir de ahí hemos seguido el hilo de una investigadora que, apoyándose en la idea del micelio cuántico de Bohm y el inconsciente colectivo de Jung, nos plantea una locura maravillosa, que la Tierra no está rota. Que simplemente está pausando nuestra física, sí. La pausa para poder organizar sus propios archivos, preservando en tortugas del desierto la memoria de un océano que se extinguió hace millones de años. Y que todo este misterio inmenso solo se revela si estamos dispuestos a apagar nuestro propio ruido y limitarnos a observar en lugar de extraer y destruir. Yo creo que el gran valor de este texto, independientemente de si uno asume como cierta la metodología de lectura de frecuencias o si se mantiene en una postura puramente escéptica, es que nos obliga a mirar nuestra relación con el planeta desde una perspectiva radicalmente distinta. Totalmente. Nos exige humildad frente a lo incomprensible, que buena falta nos hace, y nos recuerda que el mayor acto de descubrimiento a menudo consiste, simple y llanamente, en saber hacer una pausa. Ha sido una inmersión apasionante, la verdad. Yendo desde la pura logística militar hasta la quietud más absoluta de nuestra propia biología. Y bueno, como siempre nos gusta hacer antes de despedirnos de la audiencia, queremos dejar algo resonando en la mente de quien nos ha acompañado hasta aquí. Y yo creo que la mejor forma de cerrar hoy es volver a esa idea de la información latente que comentábamos antes. A ver, cuéntanos. El texto de Susana R.S. sugiere con muchísima convicción que el suelo de este desierto no solo actúa como un museo de los mares del pasado, sino como una cápsula del tiempo que ya contiene los planos de las transiciones futuras del planeta. ¡Qué fuerte! Está ahí, codificado bajo la arena, esperando que evolucionemos lo suficiente para leerlo sin destruirlo. Y si nos permitimos jugar con esa posibilidad asombrosa, nos obliga a plantearnos una pregunta que va muchísimo más allá del paralelo 27. Te escuchamos. Si el planeta mismo ya ha registrado el futuro en la Tierra que pisamos,
¿Qué otras verdades vitales, qué otras respuestas inmediatas a nuestras crisis actuales tenemos literalmente bajo la suela de los zapatos en este preciso momento, y las estamos ignorando por completo simplemente porque hacemos demasiado ruido al caminar? Pues ahí dejamos esa reflexión final. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta inmersión y hasta la próxima.